Amigos, hermanos, familia Plenitud, Dios les bendiga. Les saludo con mucho gusto en este día. Y bueno, esta semana nuestras autoridades dieron el comunicado de que estamos comenzando la fase 3 aquí en México. Es importante que tomemos las medidas de prevención necesarias. Y la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra fortaleza. Encontramos en la palabra de Dios nuestro refugio ante situaciones como este tipo en las que no podemos hacer nada. Hay situaciones a lo largo de nuestra vida y nos vamos a dar cuenta comúnmente que vamos a llegar a momentos donde nuestra intervención no va a poder hacer nada. Nuestro conocimiento, nuestras fuerzas, nuestras capacidades van a llegar a un límite. Estamos viviendo un tiempo histórico en el que tenemos que resguardarnos, tenemos que detener planes, proyectos, y estamos viviendo en tiempo de cuarentena. Y pudiera este tiempo de cuarentena generar sentimientos de preocupación, de frustración, de enojo en nuestra vida, sentimientos de temor. Y la palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos ayuda a salir adelante en todas estas circunstancias. Recordemos lo que dice Romanos 8:28, dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Sabemos que los que aman a Dios, dice otra traducción, todas las cosas les ayudan a bien. Aún a pesar de lo que estamos viviendo, Dios puede transformar estas situaciones en algo bueno para nuestra vida. Es lo que Dios hace. Estamos en un mundo contaminado. Estamos en un mundo donde lamentablemente muchas veces tomamos decisiones que nos llevan a sufrir consecuencias. Y ante esta situación, ¿qué podemos hacer cuando no podemos hacer nada? ¿Qué podemos hacer cuando no hay mucho que hacer? Hay un versículo en la palabra de Dios, Salmo 46:10, y dice de la siguiente manera, ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, yo estoy por encima de las naciones, estoy por encima de toda la tierra. Este versículo pone las cosas en perspectiva. Dice la palabra de Dios, ríndanse y reconozcan. Y llegó el tiempo de rendir nuestra voluntad, de rendir nuestros planes, de rendir nuestros proyectos. Es tiempo de reconocer quién es Dios. Es tiempo de reconocer que solamente Dios merece la honra, la alabanza, la gloria. Solamente Dios merece el reconocimiento de nuestras vidas. Es tiempo de reconocer que no hay nada que podamos hacer sin Dios. Es tiempo de reconocer lo frágiles que somos. Esta pequeña partícula, este pequeño virus ha venido a parar y paralizar todo el mundo entero. Todo está paralizado. Esto trae consecuencias en muchas áreas de nuestra vida. Es tiempo de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es tiempo de dejar de luchar contra Dios. Es tiempo de dejar de aferrarnos. Muchas veces nos aferramos a las cosas y lastimamos a las personas que nos rodean, las personas que tenemos a nuestro lado, las personas que están cerca de nosotros. Dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Podemos confiar en su palabra que aún a pesar de lo que estamos pasando hoy, aún a pesar de este tiempo, la palabra de Dios se cumple y de alguna u otra manera Dios hará algo bueno con estas situaciones. Dios traerá algo bueno en nuestras vidas. Hay lecciones muy importantes que podamos aprender en este tiempo de cuarentena. Hoy quiero compartir con ustedes qué podemos hacer cuando no podemos hacer nada. Y una de las primeras cosas que debemos hacer en estos tiempos donde nuestra intervención tiene un límite es esperar correctamente. Siendo que esperar es una de las cosas que más vamos a hacer en esta tierra. Vamos a esperar cuando vayamos al restaurante, tenemos que esperar que nos asignen mesa, que llegue el mesero, que nos atienda, tenemos que esperar que lleguen los alimentos, tenemos que esperar que llegue la cuenta. Cuando vamos al banco, usted ya sabe, tenemos que esperar, tenemos que hacer fila y esperar media hora, una hora, inclusive hemos esperado más tiempo. Cuando vamos al mercado, tenemos que esperar también. Cuando vamos a una cita médica, a un consultorio, tenemos que esperar que nos atiendan. La espera es parte de nuestra vida.
Es parte. Todos los días vamos a esperar algo. Si estamos en casa, vamos a esperar que se desocupe el baño, vamos a esperar que se desocupe algo para poder tomarlo. Vamos a esperar donde quiera que estemos. Pero no necesariamente todos sabemos esperar correctamente. No es lo mismo esperar con la actitud correcta a esperar con la actitud incorrecta. Para esto la palabra de Dios me dice que debo esperar de una manera específica la respuesta de Dios. No puedo confiar en que voy a esperar la respuesta de Dios con la actitud negativa y va a llegar la respuesta de Dios. Porque mucho de la respuesta de Dios depende de nuestras actitudes en los tiempos de prueba. Vea lo que dice la palabra de Dios. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No es lo mismo esperar callado, tranquilo, en silencio, a esperar quejándome por todo. Y si se ha dado cuenta, vivimos en una sociedad que tiende a quejarse por todo. Podemos quejarnos del clima, podemos quejarnos de la comida, podemos quejarnos de la atención que recibimos en algún lado, podemos quejarnos precisamente de largo tiempo de espera que tuvimos que pasar en algún comercio, en alguna situación. Podemos quejarnos de tantas cosas, hasta de quién dejó la pasta abierta en el baño nos podemos quejar. Podemos quejarnos de tantas cosas. El problema es que la queja es peligrosa. A Dios no le agrada la queja. De hecho, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Dios llegó a un momento donde comenzaron a quejarse por todo. El pueblo de Dios que había salido de Egipto, que los había librado Dios de la esclavitud, de la opresión, ese pueblo no tenía derechos, no tenía propiedad, no tenía seguro médico, no tenía comodidad, no tenía planes y proyectos. Ese pueblo estaba destinado solamente a ser esclavo de Egipto. Entonces Dios manda a Moisés, Dios comienza el plan para rescatar al pueblo, lo saca de Egipto. Después de un momento de crisis, los lleva, abre el mar para que puedan cruzar en seco. Y dice la palabra de Dios que más o menos un mes después de que ellos salieron de la tierra de Egipto, comenzaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Comenzaron ellos a quejarse, comenzaron a levantar queja. Dice la palabra de Dios que esto no fue agradable para Dios. Déjeme lo leo. Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin. Un mes después de salir de la tierra de Egipto, allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y de Aarón. Donde quiera que llegaba el pueblo, comenzaba a quejarse. Cuando estamos viviendo situaciones en las que no tenemos las cuestiones favorables, en las que no podemos controlar ciertas situaciones, cuando estamos viviendo momentos como este, en las que no es suficiente nuestro conocimiento, recurso, esfuerzo, talento, dones, habilidades, es fácil quejarse, es fácil ceder a la queja, es fácil poner nuestra vista en situaciones que no son las favorables y comenzar a quejarnos. Podemos quejarnos del gobierno, podemos quejarnos de la manera en que el gobierno está atendiendo las situaciones. Y puede que tengamos razón. Puede que usted tenga suficiente razón como para poder levantar la queja. El detalle es que la queja puede ser peligrosa. Dice la palabra de Dios que Dios escuchó la queja del pueblo. Y Dios dijo, ¿hasta cuándo voy a tener que aguantar las quejas de esta comunidad? He oído las quejas de los israelitas contra mí, dice la palabra de Dios. Ahora bien, díganles lo siguiente. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb y Josué. Vemos en este pasaje a un pueblo que lo tenía todo, y me refiero a que lo tenía todo porque tenían la presencia de Dios con ellos. Dice la palabra de Dios que de noche una columna de fuego los guiaba. De día una nube los guiaba. Su vida era sencilla. ¿No sería maravilloso para usted y para mí poder despertarnos en la mañana y ver la columna o ver la nube y que Dios nos diga avanza, detente? Sería extraordinario.
Muchas veces llegamos a momentos de nuestra vida donde no sabemos qué hacer, donde tenemos que tomar decisiones tan importantes, pueden traer frustración, pueden traer estrés, pueden traer cierta preocupación, porque basta con una decisión que tomemos equivocada para influir en mucha gente que nos rodea y que amamos, y no queremos tomar decisiones equivocadas. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento en el que solamente se despertaban y tenían que avanzar si la columna se movía. Si la nube avanzaba, si la nube se detenía, ellos se detenían. Estaban viviendo ese tiempo, esa experiencia con Dios, donde Dios descendía en medio de ellos, su presencia estaba con ellos, pero de pronto no les bastó esto. Comenzaron a quejarse por la comida, entonces empezaron a decir, bueno, estábamos mejor allá, teníamos este tipo de comida, no estábamos caminando en el desierto, aún a pesar de las situaciones que vivíamos, estábamos mejor. Dios se molestó con esto. Déjame le digo algo, si usted quiere molestar a Dios, quéjese por todo. Quéjese. Hay muchas razones para quejarse. Pero dice la palabra de Dios que esto puede ser peligroso. El pueblo de Israel perdió la tierra prometida por sus quejas, porque comenzaron a quejarse por todo. Dios les había dado tanto, pero pusieron su enfoque en otras cosas que no tenían y comenzaron a levantar quejas en contra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente, un versículo tan sencillo y práctico que debemos de poner en práctica en nuestras vidas ya. Dice la palabra de Dios, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Como verán mis hermanos, amigos, familia, plenitud, la queja de hoy puede arrebatarme las bendiciones de mañana. Hoy es fácil quejarme, es fácil estar aquí, es fácil culpar, es fácil lamentarme por cosas que no hicimos o por cosas que se hicieron. Es fácil levantar una queja en este tiempo y es fácil discutir. Y ahora más cuando estamos en tiempo de cuarentena familiar. Es fácil encontrar errores en mis familiares, en la esposa, en el esposo, en los hijos, en los padres. Es fácil ceder a la discusión y a la queja. Pero dice la palabra de Dios, háganlo todo sin quejarse y sin discutir. Un pequeño versículo para poner en práctica en este tiempo de cuarentena que estamos viviendo. Tengamos cuidado. Lo primero que debo hacer cuando no hay nada que pueda hacer es esperar correctamente. Y si quiero esperar correctamente, debo evitar la queja. A toda costa debo evitar la queja. Salmo 40 dice lo siguiente, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Esto es importante, dice la palabra de Dios, oyó mi clamor. No es que oyó mi queja. ¿Qué es lo que está oyendo Dios de parte suya? ¿Qué es lo que escucha de su voz? Su queja o su clamor. Dice la palabra de Dios que como oyó mi clamor, dice el verso 2, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar. Estaba en un momento de felicidad, todo iba bien, de pronto algo sucede en mi vida y me encuentro en el pozo de la desesperación. Me encuentro en un momento donde mis fuerzas no pueden sostenerme. Me encuentro en un momento donde mi conocimiento, mis recursos, mis capacidades, dones, talentos, habilidades no tienen la capacidad para ayudarme a salir. Esto lo describe la palabra de Dios cuando menciona el lodo cenagoso de la Reina Valera o el fango, el lodo y el fango. Estaba en situaciones donde yo no podía hacer nada, donde no podía valerme por mí mismo, donde no podía salir adelante de esta situación. Entonces Dios escuchó mi clamor. ¿Qué es lo que hace la queja? Es que la queja me arrebata las bendiciones de Dios. La queja no permite que yo pueda ser bendecido el día de mañana, porque es algo que molesta a Dios. Pero cuando Dios oye mi clamor, dice la palabra de Dios, Dios llega a liberarnos. Por lo tanto, voy a esperar correctamente. Es un tiempo en el que vamos a desarrollar la paciencia. No es sencillo estar en las situaciones que muchas personas están. Muchas personas están viviendo situaciones difíciles, han tenido pérdida.
Muchas personas están buscando en quién poner su esperanza. Y la palabra de Dios puede ser un respiro, puede ser una fuente de esperanza, puede ser una fuente de fortaleza. Dice la palabra de Dios que usted y yo podemos contribuir para que las personas conozcan este mensaje. Y es precisamente la segunda cosa que podemos hacer cuando no podamos hacer nada. Permitir que nuestra vida contribuya con los propósitos de Dios. Déjeme le digo algo, la obra de Dios en su vida no se ha detenido. Dice la palabra de Dios, estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. Dios no ha terminado la obra en su vida. Dios no ha terminado la obra en sus familiares. La obra de Dios en nuestras vidas no está en cuarentena. Por lo tanto, algo que puedo hacer mientras espero correctamente es asegurarme de que mi vida pueda contribuir con los propósitos de Dios. Por lo tanto, evite el protagonismo en esta cuarentena. Evite centrarse en usted mismo. Evite centrarse en su situación, en lo que no tiene, en lo que no ha logrado, en la circunstancia en la que está. Evite pensar por qué le están sucediendo estas cosas a usted. Evite el pensamiento protagónico. Dice la palabra de Dios, Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Dice Juan, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Que Él crezca y yo mengüe. Es importante que Él se haga más importante en mi vida y yo menos importante. Él crece y yo disminuyo. Es tiempo de entender que los propósitos de Dios son más importantes que nuestra comodidad, que los propósitos de Dios son más importantes que nuestros proyectos, que los propósitos de Dios deben cumplirse aún a pesar de las situaciones y circunstancias que estamos pasando. Pablo escribe en Filipenses capítulo 1 lo siguiente: es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo movidos por envidia y con el deseo de causar problemas. Pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar. No son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Vea lo que dice a continuación. Pero eso no importa, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Esta es la mentalidad correcta mientras esperamos, mientras confiamos en Dios. Entender lo que Pablo está diciendo. Pablo había perdido su privacidad, había perdido su libertad, había perdido muchos planes y sueños que él tenía. De hecho, encontramos algunos deseos que él tenía de ir a Roma en diferentes condiciones. Pablo perdió todo. Lo que no perdió Pablo fue el propósito de Dios en su vida, que dice, no me importa si estoy preso, si otros que están afuera se están burlando de mí, o están predicando inclusive en mi contra. Lo único que me importa, dice Pablo, es que el mensaje de Cristo se esté predicando, es que el mensaje de Dios se esté anunciando. Dice, aunque algunos lo hagan por razones equivocadas, de todas maneras, me alegra que se hable acerca de Cristo. Esta debe ser nuestra actitud en este momento. No es tan importante lo que yo estoy atravesando o lo que estoy pasando o las carencias que tengo hoy, mientras mi vida contribuya al propósito de Dios. Estaremos en esta vida 80 años, 70 años, 80 años, posiblemente 90 años. Dice la palabra de Dios, con todo es molestia y trabajo, pero estaremos toda la eternidad con Dios. Estamos aquí de paso. Lo más importante es que las personas puedan encontrar en Dios la fuente de su esperanza, que puedan entregar a Dios el señorío de sus vidas como lo hemos hecho nosotros. Ese es el mensaje que debemos anunciar. Y dice la palabra de Dios, aunque tengas que sufrir por un poco de tiempo,
aunque tengas que pasar por pruebas, alégrate. Porque tu vida está contribuyendo para algo más grandioso, para algo más grande, para el reino de Dios. Lo que te pasa en esta vida no es tan importante como dónde vas a pasar toda tu eternidad. Pablo sufrió, fue encarcelado, perdió su privacidad. Cada 4 horas tenía un guardia, por 24 horas, cada 4 horas le ponían un guardia diferente. Y escribe Pablo esto: estoy contento porque el mensaje de Cristo se está anunciando. Pablo no estaba centrado en él mismo, en sus planes, en sus propósitos. No estaba frustrado porque no estaba logrando los propósitos que él quería lograr. Donde quiera que él estaba, él decía: estoy contento porque el mensaje de Cristo se está anunciando. Esa es nuestra intención. Evite el protagonismo en este tiempo de cuarentena. Solamente centrarse en usted mismo, solamente querer proteger su situación, su condición. Dice la palabra de Dios: porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces la salvarán. Voy a confiar en Dios. Voy a esperar correctamente. Voy a contribuir mi vida. Voy a contribuir con mi vida para que el mensaje de salvación siga avanzando. Y es bueno ver cómo nuestros pastores amigos, pastores alrededor del mundo entero están usando las redes sociales para predicar, para llevar el evangelio. Ese es el propósito, esa es la finalidad. Que aún a pesar de que el mundo sufre y el mundo está en situación difícil, atravesando por estas situaciones tan complicadas que enfrentamos hoy, el mensaje de esperanza sigue avanzando. El reino de Dios no se detiene. Y no se detiene porque usted contribuye a que así suceda. Pero también una de las cosas que puedo hacer cuando no hay mucho que hacer, cuando no puedo hacer nada, es precisamente tomar tiempo para prepararme. Es un tiempo para prepararnos para la cosecha. Es un tiempo en el que estamos viviendo en esta cuarentena, donde tenemos la capacidad de prepararnos hoy para enfrentar los retos de mañana. Pablo en Filipenses capítulo 1 escribe lo siguiente: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Pido a Dios que no se detengan, que sigan creciendo, que profundicen su relación con Dios, pero también que sigan creciendo como personas, que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, de tal manera que puedan decidir entre lo que es importante y lo que no es importante. Dice la palabra de Dios en Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y literalmente el hombre de doble ánimo es un hombre que tiene la mente dividida. Tiene su mente dividida entre lo que sí importa y entre lo que no tiene importancia. Y Pablo escribe y dice: pido que ustedes crezcan en conocimiento y entendimiento, y dice a continuación, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no lo es. En este momento de cuarentena, en este tiempo donde vivimos, y no sabemos qué va a pasar con la economía en unos meses, no sabemos qué va a pasar con las situaciones que estamos enfrentando hoy, es fácil caer en preocupación. Pero dice la palabra de Dios: crece en conocimiento y en entendimiento para que el día de mañana puedas distinguir entre lo que realmente es importante y lo que no es importante. Mucho del tiempo de nuestra vida lo gastamos en cosas que no son importantes, cosas que realmente no tienen tanto valor como el valor que nosotros le damos. Y hoy podemos estar rodeados de lo más importante, que es nuestra familia, nuestra relación con Dios. Eso no se detiene, eso sigue avanzando. Este tiempo de cuarentena es un tiempo donde podemos prepararnos para la cosecha. Encontramos en la Biblia que muchas de las respuestas de Dios llegaron después de una crisis. Y hay algo que debo evitar mientras me preparo para la cosecha, y es la postergación. Es que tenemos el sentido de postergar demasiado para otro día lo que podemos hacer hoy. No voy a postergar para mañana. Voy a comenzar hoy a tomar
acción sobre mi vida. Voy a comenzar a prepararme. Si Dios me contestara esa petición que tengo hoy, ¿estaría preparado? ¿Estaría preparado para enfrentar esas situaciones, para enfrentar esos retos? Entre más responsabilidad que Dios me da, más grandes son los retos que tengo que superar. Bíblicamente encontramos que la respuesta de Dios siempre llega después de un tiempo de crisis. José el soñador fue el gobernador de Egipto después de pasar por crisis. El mismo pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud después de pasar por un tiempo extenso de crisis. Una plaga tras otra, 10 plagas tuvieron que lidiar antes de salir de esclavitud, antes de recibir la respuesta de Dios, antes de ser librados de parte de Dios de la esclavitud y la opresión que ellos tenían por el pueblo y por la nación de los egipcios. Después de un tiempo de crisis, muy posiblemente Dios vaya a traer respuestas a su vida después de este tiempo de crisis. David, el segundo rey de Israel, antes de ser coronado rey de Israel, 72 horas antes de ser coronado como rey de Israel, estaba pasando por un momento difícil en su vida. En Ziklag, quisieron apedrearlo. Su propio ejército se levantó en contra de él por una decisión que él tomó. Encontró en Dios la fortaleza, encontró en Dios la guía, la dirección. Pudieron salir adelante de esa situación y 72 horas más tarde estaba siendo coronado como el rey de Israel. En esta situación que estamos viviendo, podemos tomar tiempo para prepararnos o podemos simplemente desperdiciar el tiempo. Si usted no sale más fortalecido de esta cuarentena, si usted no sale más preparado de esta cuarentena, si usted no sale más capacitado de esta cuarentena, entonces habría perdido tiempo muy valioso que no va a regresar. La palabra de Dios me dice lo siguiente: sean fuertes y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha permitido. Hoy es tiempo para prepararme interiormente. Hoy es tiempo para limpiar mis pensamientos. Hoy es tiempo para fortalecer mi alma, mi espíritu. Y sobre todo es tiempo para permitir que Dios moldee y transforme mi carácter. Este tiempo es un excelente tiempo en el que podemos trabajar internamente, porque me preparo hoy para enfrentar los retos del próximo año. Me preparo hoy para enfrentar los retos del día de mañana. Lo más difícil no es llegar a la cima. Lo más difícil es permanecer ahí. Hemos conocido muchas personas que llegan a la cima y de pronto pierden el piso. Nuestras habilidades pueden ayudarnos a llegar a la cima, a llegar a donde queremos llegar, a avanzar hasta donde queremos avanzar. Nuestras habilidades, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso pueden ayudarnos a llegar ahí, pero es nuestro carácter el que va a determinar si nos quedamos ahí o no. Es nuestro carácter el que va a determinar si nos mantenemos ahí o nos desplomamos. Y precisamente estos tiempos pueden ser excelentes para fortalecer nuestro carácter, para permitir que Dios siga limpiando nuestra vida, para permitir que Dios siga limpiando nuestro carácter, puliendo nuestros pensamientos, puliendo nuestra vida. Juan capítulo 15 dice: todo pámpano que en mí lleva fruto, dice, lo limpiaré para que dé más fruto. Dios invierte tiempo en limpiar la vida de aquellos que son productivos, que dan resultados, que dan fruto. Así que, ¿qué hacer cuando no puedo hacer nada? Esperar correctamente, evitando la queja. Contribuir para que el reino de los cielos, para que el reino de Dios siga avanzando, compartiendo el mensaje de salvación, evitando el pensamiento protagónico. Y número 3, ¿qué hacer cuando no puedo hacer nada? Prepararme para el tiempo de cosecha. Dios traerá la respuesta que estamos esperando. Dios contestará muchas de las peticiones que tenemos de diferentes maneras. Debemos estar listos. Nuestro temperamento, nuestro carácter debe estar listo para enfrentar los retos
que mañana tendremos que enfrentar. Y si queremos que Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestras familias, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir siendo transformados por Dios. Recordemos que su obra no ha terminado. Mientras el hombre, dice un autor, está buscando mejores métodos, Dios está buscando mejores personas. Así que permitamos que nuestra vida después de esta situación sea mejor. Que podamos rendir mejores frutos a Dios. Que nuestras vidas hayan sido transformadas para bien y para beneficio de otros en estas situaciones. Padre, gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por enseñarnos que podemos confiar en ti en cada situación. Pero sobre todo, gracias porque podemos esperar confiadamente. Tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en cada momento y situación. Pero también sabemos que va a llegar el momento en que tendremos que atravesar por dificultades. Permite que nuestro carácter siga siendo purificado, que nuestro carácter siga siendo moldeado. Permítenos estar listos para recibir tus bendiciones, para prepararnos para la cosecha y poder enfrentar los retos que tendremos que enfrentar, conscientes de que lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es contribuir con el reino de Dios. No importan tanto nuestros proyectos, no son más importantes nuestros sueños, nuestros anhelos. Lo que más importa es que el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza siga siendo anunciado. Permítenos contribuir para que nuestra vida, nuestra familia pueda compartir ese mensaje de esperanza en un mundo de oscuridad. Gracias te damos. Bendícenos, que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Dios les bendiga. Esperamos que hayan disfrutado de la palabra de Dios y recuerden que enfrentamos esta semana con su bendición y protección. Les invitamos a mantenerse en contacto a través de nuestra página oficial de Facebook como Iglesia Plenitud Tecate. Tengan una bendecida semana.